La Virgen y la Viuda, un milagro de fe en un refugio abandonado, empezó una tarde en la que el viento barría los caminos y el polvo parecía haber tomado posesión de las palabras. El pueblo, encajado entre lomas secas, había aprendido a medir la esperanza por la cantidad de gotas que caían en los tejados. Cuando no caían, la gente hablaba en susurros y guardaba los silencios como quien atesora pan duro. Ana vio esos silencios cada mañana en la cara de su hijo, la expresión que se endurece cuando los bolsillos están vacíos y el cuerpo cansado. Viuda joven, con manos que conocían la costura y el alboroto de media casa, había acumulado una paciencia que a veces se parecía al cansancio mismo. Las jornadas comenzaban antes del alba. Ana barría la tierra, encendía la cocina con leña que olía a humo viejo, repartía la poca agua en botellas de plástico que guardaba como reliquia y, en la sobremesa, contaba hasta 3 antes de responder a la pregunta de su hijo para que él no percibiera la ansiedad. Era una contención diaria, un modo de practicar la ternura con lo que quedaba. Había noches en que se sentaba junto a la ventana con la mirada fija en la loma y se preguntaba cómo volverían a brotar las cosas simples, la harina, la luz, una risa que no sonara esfuerzo. El refugio estaba en uno de los bordes del pueblo, donde las casas se alargaban hacia campos que parecían olvidados. Cuando Ana era niña, aquel refugio había servido para guardar herramientas y heno. Con los años, las tejas se habían hundido, las paredes se habían llenado de escritura de alguien que ya no estaba, y la puerta se había quedado entreabierta, como si esperara una visita. Su memoria familiar lo mantenía vivo. Su padre le había llevado una vez allí a arreglar una rueda. Su madre, según contaban, había amarrado una casulla a una cuerda para colgar semillas. Nada de eso ahora, solo polvo y un olor a madera vieja. Entrar al refugio fue un acto casi mecánico. La cerradura se dio con el mismo quejido de siempre, y el aire que salió parecía contener los años. Pero en aquel polvo y en esa penumbra, Ana encontró algo que no esperaba. Una mujer sentada sobre un cajón, las manos entrelazadas, una manta alrededor de los hombros. María. La conocían de vista. Era la otra viuda del pueblo, más mayor que Ana, con ojos que sabían las cuentas del silencio. Había sido la que, cuando la iglesia reparó las bancas, sirvió de guía para guardar las herramientas, la que, en inviernos, dejaba un plato para quien pasara. Ahora cuidaba ese refugio como quien guarda una casa de familia. Y, apoyado en la pared, un ícono sencillo, una tabla pequeña, la pintura gastada, la cara de la Virgen apenas dibujada con trazos que el tiempo había redondeado. No era una imagen majestuosa, más bien una figura domesticada por los años, con la capa descolorida y una grieta en la esquina. Junto al ícono, una vela medio consumida había dejado un rastro de cera que parecía un río seco. El interior del refugio olía a madera, a vela apagada y a tierra. Había una luz tenue, como si alguien hubiera deslizado un hilo de sol por una rendija. María no dijo nada al principio. Miró a Ana con la familiaridad de quien sabe las raíces del otro. Ana no era mujer de grandes demostraciones. Su fe se había ido haciendo en la intimidad, en hábitos pequeños. Aún así, la visión de la Virgen, la quietud de María y la penumbra del refugio tocaron una nota en ella que sonó como un llamado. Se acercó sin prisa, tocó la madera del ícono con las yemas de los dedos y en voz baja, casi como una confesión, pronunció una oración que no buscaba espectáculo ni proclamación, solo un sostén para las manos comunes. «Madre, dame manos para que no me fallen los días», dijo. «Dame constancia para trabajar la tierra con lo que tengo.
Sé que no puedes darme lo que falta, pero acompáñanos con tu presencia. La oración de Ana fue breve y humilde. No pidió riquezas ni garantías, solo fuerza y constancia. María asintió con una sonrisa cansada y por un instante ambas quedaron en silencio, como si el refugio escuchara. No hubo voces celestiales ni truenos que anunciasen prodigios. Lo que hubo fue un cambio en la percepción, un hilo de luz que pareció intensificarse unos segundos, un aroma sutil a tierra mojada que nadie podía explicar y el murmullo de una brisa que entró por una rendija y pareció llevarse el polvo de las manos. Según contaron quienes estaban allí, no fue un acontecimiento espectacular, no hubo multitudes, fue una suma de mínimos, una claridad más limpia en el aire, el olor antiguo transformado en algo nuevo, como si el refugio hubiera respirado. Para Ana, aquella claridad fue suficiente. Se fue a casa con una sensación de alivio que no se tradujo en promesas, sino en voluntad. Al día siguiente, cuando regó las plantas con las reservas que le quedaban, notó que la tierra no estaba tan compacta como antes y, sin entender por qué, le brotó una esperanza que no se basaba en signos grandiosos, sino en la posibilidad de empezar a trabajar. El rumor de la visita al refugio se movió por el pueblo como una corriente subterránea. No todos creyeron igual, algunos se encogieron de hombros, otros sonrieron con curiosidad, pero aquello abrió preguntas concretas. Si la fe podía sentirse como empuje, ¿por qué no traducirla en manos? La idea no tardó en tomar forma. El refugio podía servir de nuevo, no como santuario, sino como punto de encuentro donde poner en marcha acciones prácticas. Las manos, pensaron algunos, eran la manera más honesta de ver la fe. Una madrugada, apenas al salir el sol, cayó la primera gota. Fue una gota tímida, como si la lluvia dudara de sí misma, y golpeó el techo de zinc con un sonido pequeño que muchos no registraron, pero otros, en la calle, alzaron la vista y la contaron. Poco a poco, como si la naturaleza también respondiera con prudencia, la lluvia aumentó en volumen, y los campos, agrietados y cansados, sintieron el alivio tenue de la humedad. No era un aguacero que borre la sequía de años, pero fue una caricia sobre la tierra que devolvió la respiración a algunos. La gota y la leve llovizna fueron interpretadas de muchas maneras. Unos lo llamaron coincidencia, otros lo atribuyeron al azar climático. Pero para quienes habían estado en el refugio y habían percibido la luz o el olor, aquello tuvo el valor de un empujón. No se vendió como prueba, se habló como de algo que había ocurrido y que motivaba un trabajo inmediato. Ana lo sintió como un incentivo para salir a pedir herramientas, para decir a sus vecinos que podían reunirse en el refugio y redistribuir lo que hubiera, un saco de harina aquí, un saco de semillas allá. De la contemplación a la acción, hubo un paso corto y decisivo. Roberto llegó poco después. No era de allí. Pasaba temporadas por pueblos, ayudando a organizar tareas, a construir corrales, a dar clases prácticas de carpintería. Su llegada fue como la de un voluntario que trae consigo no solo herramientas, sino ganas de poner en orden los proyectos. Trajo una caja de clavos, una sierra y una voz que no se sentía extraña en la conversación. José, el herrero del pueblo, lo recibió con prudente curiosidad. José era un hombre de manos robustas y palabras mesuradas. Su taller olía a metal y aceite, y su reputación era la de quien repara lo que otros creen perdido. Con su voz, las ideas empezaron a transformarse en tareas concretas: arreglar el techo, asegurar la puerta, limpiar el interior, organizar un turno para cocinar y compartir. Si la fe iba a traducirse en manos, necesitaban manos con tareas claras. El refugio, bajo la supervisión de María y con la insistente energía de Ana, se llenó de nombres pegados en una pizarra improvisada. José, reparación de techo; Roberto, organización de herramientas; Ana, coordinación de comedores; Marta, recolección de alimentos. Nadie prometió milagros, nadie aseguró que la cosecha volvería en 2 meses. Lo que sí se hizo fue una lista y una batería de compromisos pequeños. La tarea de organizar el comedor se vio como obra concreta y necesaria. Cada familia aportaría lo que pudiera. Cada día alguien estaría a cargo de la cocina, y los niños tendrían un lugar donde comer sin preguntas. Mateo, el niño del barrio, apareció con una flor marchita en la mano.
La flor había sido la única que había encontrado entre las grietas de una maceta abandonada en la plaza. Su gesto fue simple y profundo. La ofreció a Ana como quien comparte lo único que tiene. Ella tomó la flor y en vez de dejarla marchitar más, la plantó en un balde con tierra fresca. Fue un acto que no prometía cosechas, solo un símbolo que se ocupó de poner en movimiento corazones. Las primeras semanas fueron de trabajo constante y de pequeños éxitos. Se desmontó el viejo techo de zinc para reparar las vigas. Se reforzaron las paredes con tablones que José trajo del aserradero. La silla se limpió y se pintaron con manos que no habían pintado en años. El comal se puso en orden y alguien, con mano firme, enseñó a preparar una sopa nutritiva con pocos ingredientes. El refugio empezó a oler a pan, a consomé y a jabón. Esa transformación no borró las preocupaciones diarias, pero añadió una estructura de cuidado colectivo. Mientras unos reparaban, otros llevaban agua. Mientras unos cocinaban, otros enseñaban a los niños a leer. Los turnos se organizaron con pragmatismo. Nadie quiso que la iniciativa quedara en manos de unas pocas personas. Ana y María promovieron una rotación que buscaba la equidad. Una semana cocina cada familia vulnerable. La otra semana se encarga quien tiene más tiempo. Se hablaba de semillas, se anotaban nombres y se distribuían herramientas. Las discusiones no faltaron. ¿Quién hace qué? ¿Cuánto aportar? ¿Cómo mantener la limpieza? Fueron discusiones de pueblo, con enojaos y reconciliaciones rápidas, con decisiones tomadas por mayoría y pequeñas concesiones. La fe práctica se medía en bisagras, en cucharones y en horarios. María demostró un liderazgo hecho de costumbre y ternura. No habló mucho desde el atril de la autoridad, más bien propuso soluciones con la humildad de quien ha aprendido a sobrevivir. Enseñó a coser mantas, a repartir el trabajo, a encontrar alternativas cuando algo faltaba. Su voz, tranquila, sirvió de contrapeso al impulso de algunos. No buscó convertir la experiencia del refugio en un hecho sobrenatural, la describía como lo que era, una convocatoria fruto de la necesidad y del gesto humano. Sin embargo, también reconocía que aquellos que habían sentido la luz en el refugio no lo hacían por vanidad, sino por decisión de ofrecer sus manos. Con el paso de los días llegaron visitas, no solo vecinos curiosos, sino personas de fuera que, atraídas por el rumor, se acercaron para ofrecer ayuda. Algunos venían con mantas, otros con historias de otros pueblos donde habían hecho lo mismo. Roberto aprovechó esas llegadas para armar talleres rápidos, cómo montar camas, cómo construir camas para niños, cómo preparar conservas sencillas. El refugio se volvió un nodo de encuentros y de saber práctico. Las manos se multiplicaron y la red se fue haciendo más robusta. No todo fue armonía. La transformación despertó también recelos. Algunos que antes no habían participado se sintieron desplazados. Otros sospecharon de intenciones ocultas, de protagonismos que pudieran nacer bajo la caridad. Había quienes afirmaban que la atención sobre el refugio distraía recursos que podrían ir a proyectos mayores. Se escucharon murmullos en la plaza. «Eso se va a convertir en show», decía uno. «Todo eso es para que algunos se luzcan», replicaba otro. Las dudas sobrevivieron a pesar de las comidas compartidas y las manos que trabajaban. Una tarde, cuando el sol picaba con fuerza, apareció la primera sombra con intención diferente. Desde la loma se vio una silueta que no pertenecía al pueblo. Un grupo de hombres que caminaba lento hacia la plaza, con mochilas y rostros curtidos. Algunos creyeron que eran peregrinos o jornaleros buscando trabajo. Otros pensaron que eran forasteros que venían a reclamar algo o a pedir. La presencia no era necesariamente amenazante, pero la forma en que se acercaron provocó tensión. La costumbre del pueblo era preguntarse primero y discutir después. Esa misma noche, alguien rompió uno de los cristales del refugio. No fue un gran acto de violencia. Una piedra lanzó por una mano desconocida y el vidrio saltó en fragmentos que dejaron una línea blanca sobre el suelo. Nadie vio a quién lo hizo. Cuando la noticia corrió, la indignación y el miedo se mezclaron en el aire. Algunos llamaron a reforzar la puerta, otros querían que se aumentara la vigilancia.
La sospecha ganó terreno como una nube pequeña que amenaza con lluvia pero no deja caerla. La reunión que convocaron en la plaza estuvo llena de voces que se solapaban. José pidió calma. Dijo que arreglar el vidrio era tarea menor comparada con sostener la idea del refugio. María habló de no dejarse arrastrar por la ira. Ana, con la garganta apretada, propuso una solución que combinaba reparación y diálogo. Abramos el refugio esta semana, pero tenemos que invitar a quien quiera dialogar. No podemos responder con más cerraduras. Fue una propuesta osada porque implicaba vulnerabilidad, ofrecer la puerta abierta en lugar de levantar muros. Entonces ocurrió algo que cambió el tono de la noche. Mateo, que a veces acompañaba a su madre a repartir platos, entró en la plaza con la flor que había plantado en el balde. La traía en las manos y la ofreció con la naturalidad de quien no entiende la política de las sospechas. Fue un gesto sencillo. Puso la maceta en el centro y dijo, con voz pequeña pero clara, que la flor había crecido un poco más desde que la plantaron. Ese acto devolvió a la gente una posibilidad de ternura, un punto de encuentro. La conversación derivó hacia preguntas prácticas. ¿Qué hacemos con los que vienen de la loma? ¿Cómo recibir a los que piden abrigo sin comprometer la seguridad? Algunos propusieron turnos de vigilancia, otros abogaron por organizar una mesa de diálogo. Mientras tanto, la noche se cerró y la luna quedó como un ojo distante. Los que habían sentido la luz en el refugio recordaban la sensación de estar cuidados. Los escépticos seguían pidiendo garantías. Se mezclaron las percepciones como en un tejido de hilos que aún no estaba tejido del todo. Pese a esa mezcla, la determinación de transformar el refugio en algo más que una memoria tomó cuerpo. Se acordó reparar el cristal, reforzar la puerta con una plancha de metal que José se ofreció a forjar y, al mismo tiempo, hacer turnos para recibir a los recién llegados. Algunos propusieron que los que llegaban de la loma presentaran sus nombres y motivos antes de entrar. Otros dijeron que eso podía herir su dignidad. Fue una discusión de límites, de respeto y de humanidad. Nadie tenía la respuesta perfecta, pero todos querían una salida que mantuviera la apertura sin convertirse en exposición. Mientras las conversaciones avanzaban en la plaza y las voces buscaban equilibrio entre la cautela y la hospitalidad, alguien recordó la luz tenue que Ana había visto en el refugio. No se habló de milagros, se habló de una experiencia compartida que había inspirado manos. Puede que haya sido una sensación, dijo María, pero si nos empujó a actuar, podemos agradecer lo que nos trajo, un impulso para hacer algo bueno. Sus palabras calmaron a algunos y provocaron un silencio reflexivo en otros. La mañana siguiente trajo manos nuevas. Una pareja de vecinos que no solía participar en cosas comunales apareció con una caja de herramientas. Una anciana dejó un saco de lentejas. Un joven, que hasta entonces había sido crítico, se ofreció para redactar una lista de necesidades y coordinar raciones. Así, la energía que se había encendido en el refugio se extendió y dejó ver que la fe práctica podía moverse sin grandes discursos, en planillas, en horarios, en compartir raciones. Era una fe que no prometía resultados, pero sostenía la posibilidad de que las cosas mejoraran con trabajo constante. En medio de esta efervescencia surgió un imprevisto que tensó los nervios. Se supo que junto a la loma, en un sendero poco transitado, había un grupo de personas que pedían ayuda. No eran muchos, pero sus rostros reflejaban la urgencia. Algunos tenían heridas leves, otros parecían desorientados. La pregunta que nadie quería ignorar era cómo acogerlos sin perder la seguridad que con tanto esfuerzo habían buscado. La idea de la hospitalidad empezó a chocar con el sentido de protección colectiva. Abrir la puerta del refugio a todos sin preguntar, ¿sería fiel a la compasión que se decía profesar? ¿O convertiría el refugio en un punto vulnerable? La discusión encendió viejos miedos y también nuevas resoluciones. Se dijo que la fe se demostraría en acciones y no en palabras, que dar de comer no era sinónimo de irresponsabilidad, que escuchar no era lo mismo que dejar entrar sin límites.
A propuesta de Ana, se diseñó un sencillo protocolo: recibir, escuchar, ofrecer una ración y, si era posible, derivar a los que necesitaban atención a los servicios exteriores. Nadie afirmó que aquello fuese una receta infalible. Era, en todo caso, una manera de conciliar la hospitalidad con el cuidado de la comunidad. Esa tarde, cuando la luz comenzaba a dorar las calles, un grupo de forasteros se acercó, tímido pero en busca de abrigo. Vinieron de la loma, como se había dicho, y sus ojos mostraban cansancio y, sobre todo, desconfianza. Los recibieron en la puerta del refugio con una taza de caldo y una silla. Mateo, con su flor en el balde, se acercó a uno de los hombres y le ofreció una lonchera que había hecho con retazos. El gesto fue mínimo y poderoso: un niño compartiendo lo único que cuida. La recepción fue prudente, las preguntas fueron directas y las respuestas a veces fueron fragmentadas. Nadie supo inmediatamente quiénes eran ni de dónde provenían, solo que llegaron con historias de caminos y de hambre. Algunos vecinos, con mirada escéptica, siguieron a salvo detrás de la puerta. Otros se acercaron. La escena era frágil y cálida al mismo tiempo, como una copa que se llena con cuidado para no derramar el poco líquido que contiene. Pero la noche guardaba algo más. Cuando la última ración se sirvió y las conversaciones se volvieron menos nerviosas, un sonido seco rompió el silencio. Alguien golpeó la vieja madera del refugio desde fuera, con fuerza y sin aviso. No fue una piedra lanzada al azar, sino un golpe deliberado, seguido por otro. Los presentes se detuvieron y el ruido quedó repitiéndose en el aire como una pregunta que exige respuesta. La puerta principal tembló, el corazón de la comunidad también. Ana se acercó a la puerta con paso lento. No llevaba armas, llevaba la serenidad que años de dificultades le habían enseñado. Miró por la ranura y vio sombras que se movían alrededor de la esquina. No era la loma ni un grupo de animales que merodea. Eran algunas personas que, con rostros oscuros por el cansancio, golpeaban esperando entrar o reclamar. No se sabía si tenían intención de daño o solo exigían ser escuchados con enojo. En la plaza, las voces se mezclaron de nuevo en un clamor difícil de ordenar. José sugirió reforzar la puerta, Roberto habló de mediación, María pidió calma y recordó que la bondad no se preserva con más miedo, sino con más claridad de comportamiento y límites. Ana, que había visto la flor que Mateo cuidaba, pensó en la posibilidad de que aquel gesto infantil pudiera ser semilla de otro tipo de conversación. Propuso abrir una ventana, hablar desde allí, recibir a quien quisiera explicar su enojo sin dejar que la situación se desbordara. La noche avanzó con el refugio como epicentro de una tensión que no se resolvía. Había riesgo inminente, había también opción de diálogo. Los que habían vivido la experiencia de la luz en el refugio sentían que aquello los llamaba a no ceder al miedo. Los más cautelosos, en cambio, pedían prudencia. La comunidad debía decidir, y la decisión implicaba algo que iba más allá de reparar un vidrio roto o reforzar una puerta. Trataba sobre cómo sostener una fe que no se cierra ante la dificultad, y sobre cómo cuidar a todos sin perder de vista la seguridad colectiva. En ese punto, cuando la luna se alzaba detrás de las tejas y la plaza se llenaba de voces que buscaban una salida, el refugio volvió a permanecer en silencio por un instante. La respiración de la comunidad se hizo una sola, a la espera de que alguien diera el primer paso hacia la resolución. Ana acarició con cuidado la tabla del ícono que había traído de su memoria. No habló de milagros. Dijo, en voz baja, una oración que era petición y compromiso al mismo tiempo. Señora, dame manos y cabeza para que lo que hagamos no cause daño. Dame paciencia para escuchar y valentía para abrir cuando sea necesario. Sus palabras flotaron en el aire como una ofrenda pequeña. No prometían certezas. Lo que ofrecían era la voluntad de seguir adelante pese al temor, de sostener la puerta abierta con medidas prudentes y, sobre todo, de transformar el miedo en trabajo compartido.
Fue un momento en el que la fe se pareció más a una decisión concreta que a una experiencia extraordinaria. La noche aún no había resuelto sus tensiones. Había que ver quién tocaba la puerta, qué intenciones traían los que golpeaban y si la comunidad encontraría la manera de responder sin renunciar a su humanidad. Mientras tanto, la flor en el balde seguía allí, pequeña señal de que lo nuevo podía brotar en lo más sencillo. Y en el interior del refugio, la vela que había quedado encendida echa un hilo de humo que se perdió en la penumbra como una promesa sin ser garantía. El golpe en la puerta hizo resonar algo más que madera, despertó antiguas precauciones y viejas preguntas. Por un momento, la plaza se convirtió en un latido conjunto. Respiraciones contenidas, pasos que dudaban, miradas que buscaban señales en la penumbra. Ana apoyó la mano en la ranura del ícono dentro del refugio, como quien reza tocando una reliquia doméstica, y dejó que la calma que había cultivado durante semanas la guiara. No era valentía de héroe, sino la serenidad de quien ya había tirado del carro en muchas colinas. Abrió la ventanilla del costado y habló desde ese hueco pequeño, con la voz templada. ¿Quién viene? ¿Qué necesitan? Una figura se recortó contra la luz de la loma. Era un hombre de ojos hondos, con una niña en brazos envuelta en una manta raída. Detrás, otros mostraban las manos vacías. El hombre no gritó. Habló con voz áspera de polvo. «Hambre, por favor, una taza de caldo. Me llamo Diego. Vengo con gente de la loma. No queremos problemas, solo comida y un lugar donde sentarnos sin miedo». No todos se convencieron de inmediato. Al otro lado de la ventana, la duda se midió en susurros. ¿Serían los mismos que habían golpeado antes? ¿Podrían aprovecharse? José miró a Ana y luego a Roberto. Su experiencia con outsiders minudió cautela. Pero María, con la sabiduría que habían visto en la costura de tantas mantas, inclinó la cabeza y propuso lo que la comunidad había aprendido en aquellas semanas: recibir primero para saber después. «Traigamos una olla», dijo, «y alguien hable con ellos». Fue una decisión que mezcló prudencia con compasión, como quien estrecha la mano antes de abrir la puerta por completo. Les llevaron un plato de caldo en recipientes calientes. La niña en brazos de Diego lo recibió con manos pequeñas y un movimiento de labios que pudo ser una sonrisa. La presencia de comida apagó un poco de la tensión. Uno de los hombres, al ver la maceta con la flor de Mateo, se acercó y tocó la tierra con reverencia, como quien encuentra un signo de normalidad en medio del desorden. «Hace tiempo que no veo algo así», murmuró. Nadie necesitó decir que, en ese gesto, la comunidad ya había empezado a ganar algo esencial: la confianza mínima para hablar. Conversaron durante una hora que pareció larga y breve al mismo tiempo. Salieron historias de caminos. Alguien contó que la sequía había dejado pueblos fuera del mapa, que las cosechas no daban y que la única opción había sido caminar hasta donde viniera alguien que escuchara. Diego habló de una mujer herida en la pierna, de un anciano con tos, de niños que lloraban por la noche. No inventó épicas, habló con la humildad de quien pide lo que puede en ese instante: alimento, un lugar para descansar y la posibilidad de que, si la comunidad podía ayudarlos, también ellos colaborarían con algo a cambio. La solución que propusieron no fue panorámica. Ana sugirió un sistema simple: dar una ración, ofrecer un lugar para sentarse y, si era necesario, hacer turnos para atenderlos. «No podemos abrir la puerta a ciegas», dijo, «pero tampoco podemos cerrar el grifo de la compasión». Fue un punto intermedio que muchos aceptaron: hospitalidad que preservara límites. Se habló también de tareas. Quienes se quedaran podrían ayudar en el refugio, en la cocina o en el huerto según su fuerza. Así se cuidaba la dignidad y se resguardaba la seguridad. Unos días después, uno de los recién llegados, un joven de mirada cansada, se acercó a José con una pala maltrecha. No era solo gratitud, era un ofrecimiento de trabajo. «Puedo ayudar a cavar el sembrado», dijo sin alarde. José, que había vivido los años en que solo se arreglaba lo imprescindible, miró la pala y la mano que la ofrecía, y respondió con la única medida que entendía: ponerse a la obra.
El gesto pareció cerrar una pequeña herida entre mundos que se miraban con sospecha. Mientras tanto, la historia del vidrio roto seguía siendo un punto en la murmuración de la plaza. En una reunión privada que convocó la comisión de turnos, se habló con franqueza. Había quien pensaba que había sido un acto de protesta, quien sospechaba que alguien del pueblo quería impedir el refugio, o peor, que había sido un atentado dirigido a provocar miedo. En la discusión salió un nombre que pocos esperaban, un joven del pueblo que volvía poco a las tardes y que había estallado en enojo cuando le preguntaron su intención de cobrar por cosas que antes eran públicas. La noticia cayó como un peso. No era la reacción de forasteros, eran tensiones viejas que se manifestaban por el miedo y el hambre. La solución no fue ejecutar un castigo, sino tender una conversación. Ana fue la que lo encontró a la vera del camino, con la mirada baja. No hubo sermón. Le ofreció un tazón de sopa y le pidió que hablara. El joven habló por primera vez de su vergüenza por pedir, de la humillación de que algunos le dieran limosna y el orgullo que le obligaba a romper en silencio. La ternura con la que Ana escuchó le quitó el arma de la rabia. Habló, y al hacerlo, pidió perdón por lo que había hecho. Fue un acto pequeño que desmontó la idea de los malos y los buenos en el pueblo. Mostró que la fragilidad puede volverse violencia si no se le conversa. La comunidad no se cerró tras las conversaciones, adoptó medidas simples, un pequeño registro de voluntarios para las noches, grupos de 2 personas que hacían rondas suaves y visibles y un sistema de comunicación para que nadie quedara solo en decisiones difíciles. No era vigilancia que excluyera, era cuidado compartido con reglas simples. La decisión fue recibida con cierta fatiga, pero también con alivio. Había una manera de ser hospitalarios sin sacrificar la estabilidad que habían construido. Pasaron los meses y las estaciones pintaron el paisaje con tonos de trabajo. El refugio dejó de oler a pan frío y empezó a oler a pan recién hecho, a tierra removida, a hortalizas que prometían más que esperanza. Se plantó un pequeño huerto detrás del refugio, tomates, unas cuantas calabazas y hierbas aromáticas. No se trataba de alimentar a todo el pueblo con aquellas hileras, pero sí de enseñar que la tierra podía responder con paciencia. Roberto enseñó cómo preparar compost. Una pareja que llegó con experiencia en huertas mostró cómo levantar bancales. Los niños aprendieron a sembrar con guantes que los cubrían de tierra hasta las muñecas y sonrieron como solo los niños pueden cuando la tierra les devuelve algo. La flor de Mateo dejó de ser maceta fingida y se convirtió en una línea de continuidad. La primera flor real brotó tímida entre las hojas verdes del balde. Fue un instante sencillo que nadie fotografió como si fuera noticia. La celebraron con café y con aplausos cortos, como se celebra una cura menor pero clara. Esa flor, más que un milagro, fue el testimonio de que pequeñas manos y constancias producen frutos. María plantó también un olivo joven en el patio, no para hacerlo crecer rápido, sino para dejar algo que hablase de paciencia. La presencia de forasteros trajo beneficios prácticos. Algunos trajeron saberes, cómo hacer latas para conservar, cómo coser botas, cómo montar una tela que cubriera las ventanas en las noches frías. Otros ofrecieron historias que ayudaron a que el pueblo se sintiera menos aislado. Hubo, por supuesto, tensiones. En una ocasión se perdieron unas herramientas nuevas y esa pérdida encendió recelos. La discusión fue dura, hubo acusaciones veladas, lágrimas y finalmente una decisión de reparar lo perdido entre todos, como un modo de no dejar que la desconfianza eternizara la pérdida. En una tarde de otoño ocurrió algo que muchos describieron luego con suavidad. La luz volvió a sentirse de un modo particular en el refugio. No fue luz deslumbrante. Fue más bien la suma de velas encendidas en las manos de quienes trabajaban hasta tarde. El calor de las ollas y la sensación de que las paredes, reparadas con las manos de todos, encerraban compañía. Los que habían estado presentes contaron que la tabla del icono pareció menos desgastada, como si los trazos hubiesen recuperado color por la atención que se le dio. Dicen que una gota mínima de aceite en la vela olía a polvo mojado, y que un murmullo colectivo casi imperceptible pareció leerse como un ánimo compartido. Fue una experiencia íntima.
Nadie llamó a la prensa ni hubo pretensión de validar un fenómeno. Se dijo, según contaron quienes estaban allí, que algo en el refugio respiraba distinto porque las personas habían respirado distinto. Esa frase se convirtió en una consigna no escrita, que la fe, cuando se siente, empuja a las manos. Con el progreso vinieron también pequeñas celebraciones. Un día organizaron una mesa larga en la plaza y cada persona llevó algo: pan duro recuperado, un poco de queso, una olla de porotos. El bullicio de la plaza se pareció a una feria. Risas, voces, niños corriendo. Mateo, con la flor que ya había crecido más, corrió entre las piernas y ofreció una hoja a quienes pasaban. No era una fiesta que borrara los problemas, pero sí un interludio que recordó por qué habían comenzado a trabajar, para que la vida no fuera solo espera. Los más escépticos siguieron existiendo. Había quienes aseguraban que la atención al refugio distraía de proyectos más amplios, quienes reclamaban que las soluciones debían venir de fuera con dinero y promesas. Pero la respuesta del pueblo fue práctica. No esperaron milagros que llegaran por decreto. Hicieron lo que podían con lo que tenían, y esa acción desplegó una lógica distinta de crecimiento. Aprendieron a pedir ayuda de forma concreta. Una solicitud de sacos de semillas, un pedido de herramientas de mano, un llamado para que un especialista en agua enseñara a lidiar con un pozo casi seco. Fueron peticiones humildes, que buscaban apoyos reales, no promesas grandilocuentes. El refugio también se volvió lugar de aprendizaje. Unas tardes a la semana alguien daba clases de alfabetización para adultos. En otras se enseñaba a reparar bombillas o a mantener una bicicleta. Los niños, que antes andaban con hambre de juego, encontraron un rincón con libros donados por una ONG que no pidió protagonismo, sino que envió cajas discretas con textos. Fue un trabajo de mesa y corazón, una alfabetización que venía de la práctica del día a día y que se sostenía en la constancia de quienes impartían las clases. Y sin embargo, la vida siguió poniendo pruebas. Una temporada seca más prolongada volvió a inflamar miedos. Los que dependían de jornales se quedaron sin ellos. La presión por recursos volvió a tensar a la comunidad. En una reunión difícil se puso en evidencia la limitación de lo que habían conseguido. Las manos pudieron mucho, pero no todo. En ese momento, Ana propuso algo que había aprendido en noches largas: multiplicar redes, no pretender surtir milagros. Hicieron una lista de instituciones locales con las que podían hablar, buscaron acuerdos para llevar excedentes a otros pueblos y organizaron campañas de trueque con iniciativas de regiones vecinas. No fue solución inmediata, pero abrió salidas posibles. El cuidado en el refugio tuvo otra manifestación, una sala pequeña donde se cuidaba a quienes llegaban enfermos. No era un hospital, sino un lugar de primeros auxilios y escucha. Acordaron que ciertas dolencias serían tratadas con remedios básicos y compañía, y que, cuando la situación exigiera, se derivaría a un centro médico en la ciudad más cercana. Esa red funcionó cuando llegó una mujer con fiebre alta. La comunidad no tardó en reconocer que la compasión también implica pedir ayuda externa cuando hace falta. En uno de los momentos que el pueblo recuerda con mezcla de asombro y humildad, un grupo de vecinos decidió acondicionar una pared del refugio para hacer un mural. No era un gesto de vanidad, querían dejar una huella de lo que habían vivido. Pintaron manos que se enlazaban, una flor y una figura femenina estilizada que algunos identificaban como la Virgen, otros como la antífona de la compasión. El mural fue discutido en varias reuniones. Hubo quienes propusieron colores sobrios, otros vibrantes. Al final, la pintura quedó con tonos cálidos y sencillos, y la firma de todos, nombres de quienes habían puesto una teja, de quienes habían donado una olla, de quienes cuidaban las noches. Fue una memoria colectiva más que una proclamación. El árbol que habían plantado al inicio creció lentamente. Un verano después, su copa ofrecía sombra, y algunos bancos alrededor se volvieron permanentes. La sombra del árbol se convirtió en punto de encuentro para conversaciones que resolvían disputas y en lugar de juego para los niños. El árbol, que nadie dijo que fuera milagroso, representó la paciente obra de muchas manos: regarlo, abonar, protegerlo de animales. Su crecimiento enseñó algo que la comunidad aprendió por la vía práctica:
La perseverancia rinde frutos incluso cuando la cosecha es modesta. En una tarde de invierno, cuando el frío aumentó y la lluvia nuevamente se hizo escasa, llegó una mujer de la ciudad. No venía a juzgar ni a certificar nada, venía con una propuesta sencilla: ayudarles a montar un sistema de captación de agua con barriles y canaletas. La idea no prometía solución integral, pero sí permitía aprovechar el agua de lluvia que caía de vez en cuando. Nadie celebró aplausos, pero se trabó una alianza que permitía ampliar la resiliencia. Se intercambiaron saberes, la mujer enseñó montaje, y los del pueblo, especialmente José y Roberto, ajustaron lo necesario con el taller. A lo largo de los meses, muchos recuerdos se fueron acumulando. La primera cosecha de tomate suficiente para repartir, la noche en la que la vela ardió en el refugio y todos sintieron una calma compartida, la vez en que una discusión por raciones terminó en abrazos. La historia no se convirtió en una fábula de final feliz. Siguieron los problemas, las deudas, los días en que la ansiedad volvía a marcar las rutinas. Pero cambió algo esencial. Habían aprendido a trabajar juntos, a traducir la fe en acciones concretas y a mirar a los otros con la posibilidad de encuentro en lugar de sospecha. Hubo un episodio que, sin ser espectacular, marcó el corazón del pueblo. Una niña que había llegado desde la loma con su madre y que antes dormía en una esquina del refugio, empezó a asistir a las clases de lectura. Era torpe con las vocales al principio, se perdía en las palabras, pero mostraba una entrega que emocionaba. Un día leyó en voz alta un poema corto que alguien le había dado. Su voz se quebró en la última estrofa y la plaza entera se quedó en silencio. Fue un instante en que todos sintieron que su trabajo valía la pena. La seguridad, la comida, la educación, todos actuaban juntos en una trama que reconstruía dignidad. No se celebró como milagro, se agradeció como fruto de constancia. La figura de María, la viuda guardiana del refugio, siguió siendo ancla. No buscó halagos, tampoco protagonismo. Enseñaba a coser, ofrecía sopa, mediaba en las peleas y con su manera humilde mantenía la memoria del lugar. Ana, aunque a menudo llevada por la urgencia, aprendió a delegar en ella. El liderazgo femenino se consolidó como servicio. No era mando, sino disponibilidad. Y en ese liderazgo se consolidó la idea central que había movido todo desde el principio. La fe no estaba en las palabras solemnes, sino en la voluntad de levantarse cada día a poner manos. Al acercarse el aniversario de la primera lluvia tímida, la comunidad organizó un encuentro sin alaracas. No había escenario ni discursos, habían dispuesto una mesa larga y reconfortante y un lugar para dejar ofrendas simbólicas, objetos que significaran compromiso. Mateo, ya con los dientes de leche cambiando, llevó la maceta con la flor más grande y la puso junto al ícono. Ana miró a esa flor y reconoció en ella algo que no tenía que ver con prodigios, sino con consistencia, raíces que se habían dejado crecer en tierra trabajada. Esa noche, alrededor del ícono, se reunieron quienes quisieron. No fue un acto litúrgico, fue una noche de agradecimiento y compromiso. Alguno dijo palabras de reconocimiento, otros simplemente estuvieron en silencio, y entre las voces que se escucharon, hubo quienes repitieron la misma certeza que había guiado a Ana al refugio. La presencia que habían sentido no obligaba a nadie a creer, pero había servido como impulso para ponerse en marcha. Puede que haya sido solo una percepción, dijo María al final, pero esa percepción nos empujó a tender manos. Eso nos basta. En voz baja y en primera persona, como hacen las plegarias, que son también decisiones, Ana pronunció una oración dirigida a la figura que tantos habían cobijado en la pared. Señora, danos manos que no se cansen, dame constancia para volver a empezar. No pido milagros, pido fuerzas para lo cotidiano. Fue una súplica corta, humilde, sin promesas. La oración no pedía que la Virgen resolviera los problemas, pedía fortaleza para quienes ya trabajaban. Con el paso del tiempo, el refugio y sus actividades se convirtieron en referencia para otros pueblos, no como un ejemplo de perfección, sino como una experiencia que mostraba la eficacia de la acción humilde. Grupos vecinos que antes no se comunicaban empezaron a intercambiar semillas y consejos. Algunas personas que habían salido de la zona volvieron en temporada para aportar su conocimiento.
Nada de esto borró las heridas ni las necesidades, pero amplió las redes de apoyo. La percepción de la presencia que habían sentido en aquel primer encuentro siguió siendo ambivalente, como debía ser. Había quienes afirmaban con convicción que algo divino los había empujado. Otros lo explicaban por la coincidencia y la psicología del refugio. La comunidad, sin embargo, llegó a un acuerdo tácito. La experiencia no necesitaba de certificaciones para producir efectos. Era suficiente que hubiera provocado manos, acuerdos y cariño. Esa ambivalencia fue. La gente se sentaba en ese banco y a veces, sin palabras, acompañaba su propio cansancio con la compañía de otros. La vida continuó, con sus altibajos. Un año después del primer susurro de luz en el refugio, la cosecha del pequeño huerto fue mejor de lo esperado. No alimentó a todos, pero mostró que la tierra seguía respondiendo a la constancia. Un niño que antes repetía la palabra hambre como si fuera un sino, comenzó a decir que quería ser maestro cuando fuera grande. Otro, que había llegado desde la loma, enseñó a los demás a pescar en un arroyo cercano. Esas imágenes, sencillas, fueron el eco de una transformación lenta y acumulativa. En el centro de todo, la imagen de la Virgen en la pared no dejó de ser una compañía doméstica. Algunos la miraban con devoción, otros la respetaban como símbolo de algo compartido. Nunca se buscó la validación eclesiástica, la experiencia quedó en el terreno de la memoria comunitaria. Se decía, según contaron quienes estaban, que la figura había sido motivo de oración y que la oración se había convertido en acción concreta. De esa unión entre lo íntimo y lo práctico nació la verdadera enseñanza. La fe que no sale de las manos se queda en palabras. Al final, Ana supo que su viaje había sido menos sobre encontrar señales externas y más sobre aprender a sostener a su hijo y a su vecindario sin rendirse. En una noche en que la luna apenas abanicaba las tejas, se sentó en el umbral del refugio, con la vista en el árbol que ya daba sombra suficiente para una siesta. Respiró hondo y dijo, casi sin darse cuenta, otra oración en segunda persona, breve y sin estridencias. Señora, acompaña nuestras manos y mantén firme mi corazón para no cansarme. Dame humildad para pedir ayuda y claridad para ofrecerla. No pidió milagros ni certificados, pidió fortaleza y constancia. Fue una súplica que cerró una jornada larga, pero abierta a muchas mañanas de trabajo. Antes de despedirnos de esta historia, una invitación simple. Si esta narración te toca, considera hacer un gesto hoy. Lleva una ración a una familia que lo necesite. Ofrece unas horas en un comedor local. Llama a un vecino que vive solo. Las acciones pequeñas sostienen la esperanza tanto como las oraciones íntimas. La Virgen y la viuda no fueron un espectáculo en el pueblo, fueron dos polos que juntos despertaron manos. Una figura en la pared y una mujer que cuidó el refugio. Ninguna de las dos gobernó las decisiones, ambas inspiraron el mismo principio. La fe, cuando se vive, baja hasta las manos y se queda en el trabajo cotidiano. Si hay algo que aprendieron quienes participaron, fue esto: no esperar el gran prodigio, sino comenzar por lo que está cerca, por el pan compartido, por la reparación de un vidrio, por la maceta que vuelve a florecer. Y así, con actos pequeños repetidos una y otra vez, el refugio dejó de ser abandono y se convirtió en casa. No porque una señal lo decretara, sino porque muchos decidieron, día tras día, no dar nada por perdido y poner sus manos a la obra.